Dios les bendiga en esta noche. Me vamos a compartir la palabra de Dios ahí en Primera de Corintios 2, del 6 al 16. Este, la revelación por el Espíritu de Dios. Amén. Sin embargo, dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría de este siglo y sabiduría no de este siglo que ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio el Espíritu, eh, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Gracias a Dios por esta palabra, Señor. Que Dios ayúdame en esta hora a entenderla y a poderla explicar, Señor, para la honra y la gloria de tu nombre. Amén. Aquí esta revelación dice que es o sea que aquí yo lo que veo es un plan que Dios ya tenía y que nadie conoció ese plan que Dios tenía para la humanidad. Todo cristiano maduro debería saber es ese secreto de Dios, porque dice en la palabra de Dios que ni el Antiguo Testamento nadie conoció ese plan. El secreto de Dios solo lo pueden entender los creyentes maduros. O sea que Dios predestinó este plan desde antes de la creación de Dios, de antes de la fundación del mundo. Dios lo creó. O sea, cuando Él dio su promesa ahí desde Génesis en la creación, que iba a venir un Salvador, iba a venir, no lo reveló así, simplemente dice que en Génesis 3:15 que uno le herirá en el carcañal y otro le... Pero el hijo de la mujer, la simiente de la mujer le iba a herir en la cabeza. Pero todo eso nadie lo entendió, ni los profetas, ni los judíos, todo el pueblo judío, todos los profetas mayores, menores, toda la enseñanza que tuvieron, nunca nadie la entendió, nadie se la reveló, porque también vemos que Dios predicó, dice en el 7, pues más hablamos sabiduría de Dios en misterio. O sea, en misterio quiere decir que nadie lo sabía. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Aquí vemos que dice que un misterio de la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó
antes de los siglos para nuestra gloria, pero no lo había revelado, nadie lo había entendido. Es lo que nosotros debemos de comprender aquí, que el Espíritu de Dios es lo que lo da. Y en Colosenses 2 también nos habla la palabra de Dios. 2 del 1 al 3 dice: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Aquí yo lo que veo que Pablo, que está aquí hablándole a los corintios, aquí yo lo que veo que él muestra que él estaba preocupado. Pablo, porque esta carta, la de los colosenses que leímos ahorita, está dirigido a la iglesia de Colosas, pero también y estaba preocupado por esa iglesia, y también estaba preocupado, dice, eran dos iglesias, la otra era la de Odisea, porque también imagino que también había que, como dice, hay unos que ni siquiera le conocieron, pero les escribió cartas, les escribió estas cartas preciosas que vemos aquí en la palabra de Dios. Se le escribió a la Odisea, a las Colosenses, y él estaba preocupado por esas iglesias porque no habían entendido el plan de Dios, no habían entendido. Ellos estaban equivocadamente porque ellos seguían la doctrina de los gnósticos, que enseñaban que la carne es mala y el espíritu era bueno, y por eso creían que Cristo no se había encarnado, porque si se hubiera encarnado, él hubiera fallado, hubiera pecado, en otras palabras. Pero entonces ellos no aceptaban que había sido engendrado del Espíritu Santo y que se había encarnado. Entonces es lo que nosotros aquí tenemos que analizarlo bien, y dice la escritura que esta enseñanza es para todo cristiano maduro. Debería saber el secreto de Dios, porque de hecho en el Antiguo Testamento nadie conoció ese plan, ese secreto, y ese fue revelado hasta después, hasta los discípulos, pero yo creo que fue aquí en Corintios y Colosenses, hasta después por el apóstol Pablo. Y él dice que él se preocupaba por estas iglesias, sí, porque estaban en el gnosticismo, que estaban equivocados. Y nosotros vamos a ver ahorita que realmente el plan de Dios, aquí lo que vimos, que nadie se lo había revelado, era un misterio, era un secreto que estuvo oculto en el Antiguo Testamento, pero ahora ha sido revelado a los creyentes del Nuevo Testamento. Se le reveló a la iglesia, y eso nosotros como iglesia debemos de estar agradecidos, porque ese secreto, esa que había estado oculto tanto tiempo, porque este plan estaba desde antes de la fundación del mundo, antes de la creación, y en cambio Dios no se lo reveló a los profetas, porque los profetas no dicen nada. Pero aquí vemos, mire, aquí lo que leíamos dice que Cristo, el Hijo de Dios, descendió del cielo.
Y eso lo vemos ahí en Juan 3:13, dice así: Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Entonces aquí estas palabras son palabras de Jesucristo que les dice, pero realmente todos los escribas, los fariseos, los judíos y todos no entendieron estas palabras que le decían que decía Jesús, que nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y muchos dicen que no, que muchos están que que María subió al cielo y que está inmaculada. Eso no me lo dice la escritura. Así que tenemos que conocer bien estos textos para que nadie nos engañe. Entonces dice que el Hijo de Dios descendió del cielo porque él ahora sí que él ya era antes de que fuera engendrado en María, él ya existía. Y vemos en Filipenses, dice la palabra de Dios así. Filipenses dice 2:5, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Aquí nos está hablando sobre la humillación, que nosotros nos debemos de humillar y exaltando a Cristo. Y entonces es lo que dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y realmente dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué dice esto? Porque realmente Jesús, él sabía a qué venía. Él sabía que venía a cumplir un propósito, un plan, ese plan de la salvación. Y también en el 2, luego veríamos, el Hijo de Dios nacería de una virgen por el poder del Espíritu Santo. Y es lo que ellos no entendían, estas iglesias, que Pablo estaba preocupado por la Colosas y la Odisea. Ellos no entendían que Jesús tenía que nacer de una virgen, que sí, tenía que encarnar por el poder del Espíritu Santo, ¿sí? Para que no heredara, al nacer por medio del Espíritu Santo, así no heredó la naturaleza caída que nosotros hemos heredado desde Adán, cuando él falló. Entonces, realmente, aquí dice que él tenía que nacer, pero por el medio del Espíritu Santo. Y dice en Isaías 7:14, por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y Emmanuel, ¿qué quiere decir? Dios con nosotros. O sea que la Virgen iba a tener ese hijo, ese niño. Miren, el mensaje que yo les di ayer, de que la Virgen tendría un niño. Ese niño iba a nacer. Ese niño tuvo que nacer. Pero ese niño fue así. Normalmente era un niño, simplemente. Pero como ese no había sido engendrado por naturaleza humana, entonces él fue limpio, puro. Y por eso en ese niño el Espíritu Santo
entró, o sea, Dios mismo se encarnó, entró en ese niño y ya fue, porque también hay otro texto donde dice, que, Dios dice, un niño nos es dado, no, que iban a ser un niño, pero nos iba a dar, nos iba a ser dado el hijo. Ahorita lo leemos. Pero aquí con esto les digo que realmente que quede claro aquí que en Isaías dice que una virgen concebirá un hijo y se llamaría Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y el Hijo de Dios se manifestaría por medio del niño que nació. Porque en Isaías 9:6, donde dice un niño, porque un niño nos es nacido. Y entiendan, fijen bien al leer la escritura, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Ahí nos dice, un hijo nos nació. Dice, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces, ahí está bien claro que nos nació, la Virgen concibió un niño, pero ese niño fue lleno del Espíritu Santo y él venía con un propósito, con un plan de salvación. Entonces, en Juan 3:16 todos conocemos este texto, ¿sí? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es lo que nos dice Juan 3:16. Aquí dice que no escatimó ni su Hijo. Aquí se está refiriendo a ese niño también, ¿sí? Fue, o sea que ese niño que nació, y ahí fue habitado por el Hijo de Dios. Ahí vemos la naturaleza humana de María y la naturaleza divina por parte del Espíritu Santo, por parte de Dios mismo. Entonces aquí vemos cómo están claras las dos naturalezas de Jesucristo. Él fue todo un verdadero hombre y fue todo un verdadero Dios. Y por eso dice admirable y se iba a llamar consejero, Padre eterno, príncipe de paz. Y entonces cuando se cumpla el tiempo, el Hijo de Dios moriría en una cruz. Está todo Isaías 53, no lo voy a leer porque se nos iría mucho el tiempo. Salmo 22 ya también está en el canal, ahí lo pueden leer, el Salmo 22. Pero hay otro texto en Juan 6:38 que dice así, Juan 6:38, amén, dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Estas fueron palabras de Jesús que les enseñaba a sus discípulos. Y en Juan también 3:14, Él nos dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Amén. Aquí realmente que dice que Él iba a morir en una cruz. Recuerden que, no sé si alguien entiendan lo de Moisés, dice que porque por tanto pecado, por tanta maldad, hubo muchas serpientes que si mordían a alguien, pues se morían. Entonces Moisés se volvió a Dios y le oró a él y le suplicó y todo por ahora sí que por amor al pueblo, y le dijo que era por el pecado, pero también le dijo
hazte una serpiente de bronce y ponla en un asta hasta arriba, y cuando alguien lo muerda la serpiente, simplemente que volteen a ver la serpiente y van a vivir. Pero realmente el pueblo tan ignorante que ya después lo estaban haciendo ya, adorando la serpiente como un dios. Entonces ese es el error de la mente humana que no conocen, no han entendido todavía el plan de Dios, que se va por la ignorancia, por la mentira, y hay veces que es más fácil que crean la mentira que la verdad. Pero entonces, como eran hombres impíos, lo mataron, pero él al tercer día resucitó. Y esa era una, una profecía que se le había dicho, pero realmente ellos no creían, no creían. Y dice en Mateo 17:22, estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas el tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera porque no entendían ese plan perfecto que Dios había, lo tenía todavía oculto. Dice, con su muerte y resurrección nos salvaría de nuestros pecados. En Juan 3:17, ahí, ahí está. Y realmente todo eso le explicó Jesús a Nicodemo, que era necesario nacer de nuevo, que era necesario y dice, porque no envió Dios al Hijo del Hombre para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces a eso vino, Jesús ya venía con un plan, él sabía que venía, él sabía que iba a morir, por eso les hablaba así a sus discípulos, que con su muerte en la cruz destruía toda las tinieblas, toda la obra de Satanás, todo eso lo destruía, pues simplemente por su muerte. Su muerte ahí destruyó el poder de Satanás, y todo él ya está destruido. Simplemente que nosotros lo creamos y que lo tengamos en cuenta, porque realmente él no, ahora que no, todo lo que les dijo a sus discípulos al Señor Jesús, porque aquí en el 3:17 él no envió Dios a su Hijo para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo. Pero ellos no lo entendieron. Si lo hubieran entendido, no hubieran crucificado a Jesús. Pero pero ya estaba el plan que así iba a pasar, y démosle gracias a Dios y siempre estemos agradecidos porque Él realmente vino a darnos salvación. Y en Colosenses 2:15 dice así, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Amén. Eso es lo que, no, ese es Filipenses, perdón, estaba leyendo mal, 2:15, amén. Dice, perdón, 2:15. Y despojando a los principados y a los potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. O sea que en la cruz derrotó a Satanás, a todos los principados, a las potestades de las tinieblas, y los exhibió públicamente, triunfando él en la cruz. Y ese plan no lo habían entendido, porque si todos estos principados y potestades están, pues no lo hubieran hecho. Pero realmente
ahí vino a destruir todo nuestro Señor Jesucristo. Y con su sangre derramada compró toda la libertad de los creyentes, de los que creen en Él, de los que los aman. Amén. Es donde Él lo cortó, todo lo destruyó, lo venció. Y hay otro texto que a mí me gusta mucho que dice el Señor, dice, porque yo he vencido y vosotros también venceréis. Entonces ahí nos da algo que nosotros también podemos vencer. Pero como yo les decía ahorita lo que estuvimos viendo en la santidad, sin santidad pues no vamos a poder vencer nada. Entonces estudien ese tema sobre la santidad, porque realmente eso también nos ayuda mucho para poder entender el plan de Dios, porque habéis sido, dice, comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, si nosotros realmente hemos sido comprados con esa sangre preciosa de Cristo, pues exaltemos, glorifiquemos a nuestro Dios. No hay otra forma como hacer. Y realmente con su muerte también dice que Él unirá a dos pueblos. Y esos dos pueblos son los judíos y los gentiles para formar su iglesia. O sea que nosotros, todos esos, muchos dicen, no, es que ahora los gentiles, ya los gentiles que vinieron a reemplazar a los judíos, esa es una mentira. Que aquí Dios dice que de esos dos pueblos va a ser uno solo para la honra y la gloria de Él. Dice en Efesios 2:14, dice así la palabra de Dios. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Amén. Que de los dos pueblos hizo uno. Y aquí a veces, hermanos de una congregación y otra, dicen que son aparte, son diferentes, que no se pueden ver. Hermano, Él no está hablando de una denominación, está hablando del pueblo de Dios que haga realmente la voluntad de nuestro Padre Celestial. Porque si Él, siendo Hijo, siendo Dios mismo, vino a hacer la voluntad de Dios, ¿cuánto más nosotros? Así que, hermanos, tengamos esa valentía, de esforzarnos, de leer la palabra de Dios, porque ¿por qué no conocen ese plan? Porque simplemente no leen la palabra de Dios. Y en Juan 10:16 dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Ese pastor es nuestro Señor Jesucristo. Y eso yo creo que aquí se lo estaba diciendo al pueblo judío. Miren, hermanos, judíos, o no sé cómo les diría, cómo les explicaría, también tengo otro rebaño. Y ese es para la gloria y la honra de Dios. Ahí nos incluyó al pueblo gentil. Por eso levantó el apóstol Pablo para predicar el evangelio a los gentiles. Y también la iglesia se convertiría en un reino de sacerdotes y gente santa, porque vosotros sois real sacerdocio y pueblo santo, pueblo adquirido por Dios. Eso lo dijo Primera de Pedro 2:9. Entonces vemos cómo
cómo Dios tenía todo este plan y hasta le dijo a sus judíos, tengo otro rebaño, y ellos no lo entendieron. Ellos odiaban a los gentiles y odiaban todo, no los tenían como inmundos, pero el Señor desde ahí ya decía, tengo otro pueblo. Amén. Cristo subiría al cielo para preparar un lugar para su esposa, para su amada iglesia, porque lo que les compartí sobre todos los temas de la santidad, que Jesús viene por su esposa, limpia, pura y resplandeciente, esa la amada iglesia. Es lo que dice, que Él fue a preparar lugar para que donde Él esté, nosotros también estemos. Es una promesa que eso, hermano y amigo, lo tiene que alentar, lo tiene que animar para seguir esforzándose, porque Él tiene un lugar. Eso lo dijo en Juan 14, del 1 al 3. Léanlo detenidamente. Si conocieran este secreto, no dejarían engañarse fácilmente. Mis queridos hermanos, escudriñemos las escrituras, porque si no, realmente, ¿cómo vamos a vencer? ¿Cómo vamos a salir si no tenemos nosotros realmente esa convicción, ese deseo? Porque en Efesios dice que Él nos constituyó, Él nos adoptó, Él nos recibió, Él nos confirmó, todo. Y al final de todo dice que Él nos dio un sello. Ese es en el 1. No lo voy a leer, lo pueden leer. Efesios 3:3, nada más sí se los voy a leer. Dice, porque por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Dice, leyendo la cual podréis entender cuál sea mi conocimiento en el ministerio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Así que, hermanos, estos textos debemos de animarnos. Recuerden que Pablo en Hechos 9, él era enemigo de los cristianos, los perseguía porque él creía que estaba bien, pero ahí él tuvo un encuentro con Cristo que lo tiró, lo humilló, lo puso hasta la tierra. Ahora sí que ahí le dio de todo. Y Pablo estuvo, ¿cuántos días ciego? 3 días. Pablo se fue, dice que se fue, parece que son 3 años que se fue a Arabia, al desierto, para entender. O sea, no se fue a pasear, sino que se fue, yo entiendo que se fue a ese desierto por allá, a estudiar, a pensar, en espíritu y en oración. Y Dios le reveló el plan secreto que tenía para que él fuera a los gentiles y lo predicara, ¿sí? Para entender. ¿Y quién es el que se lo reveló? Se lo reveló Dios mismo. Porque él no fue con los discípulos para decir qué enseñó Jesús, que él no anduvo con las enseñanzas de Jesús. Él se lo dijo allá en Arabia, el mismo Dios le enseñó el plan de salvación para los gentiles. Es lo que leíamos aquí en Efesios 3, del 3 al 6. El plan de Dios se lo reveló a sus santos apóstoles. El plan secreto de Dios no pudo ser entendido por los líderes judíos. Los príncipes fueron los del Sanedrín, Pilatos, que hasta se lavó las manos, Caifás. Si lo hubieran conocido, no hubieran crucificado a Cristo, que es que nos da la salvación. Realmente es lo que no conocieron. Y pueden leer también Hechos 13, 26 al 29. Por eso tenemos a cristianos tibios, porque no conocen la escritura. Cristo perfeccionó a apóstoles, profetas, evangelistas,
pastores y maestros para que perfeccionara la iglesia, para que les instruyan, pero en la verdad, en la palabra de Dios, no en fábulas, no en lo que ellos crean, no en palabras de hombres, sino palabras por medio del Espíritu Santo. Y la palabra de Dios dice que ha sido inspirada por el Espíritu Santo. Y entonces nosotros aquí tenemos que predicar la palabra de Dios. ¿Y cómo la vamos a predicar? Tenemos que empaparnos, seguir estudiando la palabra. El misterioso plan de Dios solo puede ser entendido por los creyentes llenos del Espíritu Santo. Y es lo que leímos en 1 Corintios 2 y en Efesios 4:30 también nos dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Que no contristéis al Espíritu Santo, porque si nosotros fallamos, pecamos y todo eso, contristamos al Espíritu Santo, sino que seamos bienaventurados. Dice que si nosotros predicamos realmente a la palabra de Dios. En Mateo 5 están las bienaventuranzas, está todo lo que nos puede ayudar. En el 6 dice que somos bienaventurados. Y entonces, y hay otros, los que lloran, los que sufren. Realmente lidiar con un pueblo no es fácil. A veces, como decía Pablo también en otra parte, vuelvo a sentir dolores de parto que otra vez, porque no han entendido, no habían entendido el plan que Dios tenía para la salvación, sino que ellos no habían entendido y por eso fallaban. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Si usted, mi hermano, tiene esa hambre, ¿y cómo voy a enseñarle? ¿Cómo voy a enseñar a mi familia? Hermanos, realmente van a ser llenos, porque tenemos que pagar un precio. Juan 7:36. 37 y 38, Isaías 51:1, Primera de Corintios, donde estamos leyendo del 9 al 13. El misterio, ¿quién es el que lo revela? Fue el Espíritu Santo. Es el que nos va a revelar, es el que nos va a ayudar, el que nos va a dar las palabras para hablar, para predicar su palabra. O sea que no es nada más porque podemos saber la palabra, podemos, pero si no estamos guiados por el Espíritu Santo, no tiene fuerza, no tiene poder esa palabra. Hasta la persona más humilde, a veces que ni saben leer, ni saben eso, entienden este misterio y se humillan ante nuestro Dios. Y realmente es muy bonito que nosotros tengamos ese deseo de aprender y predicar la palabra de Dios. En Juan 14:26 dice, 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. O sea que aquí el Señor Jesús le está diciendo, no se preocupen, me voy a ir, porque Él ya les había anunciado su muerte, ya les había anunciado todo, pero ellos no entendían, ellos se entristecían y no entendían lo que Él les estaba diciendo. Ellos se ponían tristes, pero no entendían ese plan de Dios realmente. Y en Mateo 11:25 dice, bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa?
Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Aquí también hay unos que eso es para los malos. Los malos, todo también va a salir a la luz. Y en el 11:25 también dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios, de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Amén. Aquí estas cosas se las va a revelar a un cristiano maduro, a un cristiano que ya entienda, porque si no, están como niños fluctuantes, yendo cualquier viento de doctrina, dice la palabra de Dios, y de un lugar a otro, hermanos. Entonces tengamos ese cuidado, seamos estudiosos de la palabra de Dios para que no nos engañen. En Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Amén. Dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. De nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Amén. Aquí realmente es lo que dice, que todo lo tenemos que depender nosotros del Espíritu Santo. El misterioso plan de Dios no se le dará al que rechaza el Evangelio. Él se le va a dar, porque eso lo vemos en Corintios, donde estábamos leyendo 2:14. Él se le va a dar a los que han creído en Él, los que están maduros, los que saben, pueden discernir, pueden entender este secreto. El plan secreto de Dios solo lo puede entender los que tienen la mente de Cristo. Eso es lo que leíamos al final del capítulo 2 de Primera de Corintios. Dice, porque ¿quién conocerá la mente del Señor? ¿Quién instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Y cómo va a tener la mente de Cristo? Cuando Él esté completamente en su corazón y que el Espíritu de Dios reine en su corazón, que seamos obedientes a su palabra, que haya una total santidad en nuestra mente, y entonces vamos a tener esa mente de Cristo, y ahí estamos bien seguros que ya somos unos creyentes maduros, si no somos como niños fluctuantes. Amén. Y así tenemos que pagar ese precio predicando la palabra de Dios. Así que, mis hermanos, esa es la invitación aquí, que no teman y tengan miedo. El poder para predicar su palabra, ese depende del Espíritu Santo que more en nosotros. Así que los invito a compartir la palabra de Dios, porque esa palabra de poder para la honra y la gloria de nuestro Dios. Aleluya. Amén.